Nada más alcanzamos a ver una pequeña parte donde estábamos viendo una tabla de antisépticos, desinfectantes, higienizantes, ¿verdad? Hay otra tabla para terminar, porque esa primera tabla nada más era de uno solo de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, nada más que van a escuchar la voz de la maestra Vero en la clase, ¿sí? Es una clase que grabamos ya, es que el semestre pasado, a partir de control físico y químico, fue cuando empezamos ya el trabajo en clase. Andábamos bien apurados, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo le íbamos a hacer. Entonces, estuve grabando esas clases, ¿verdad? Pero inclusive van un poquito más rápido que las primeras que les empecé a dar, porque íbamos muy retrasados el semestre pasado. Pero, y esta clase, no me acuerdo por qué, pero la grabó ella. Entonces, alguna duda o algo lo comentamos al último. Sí, se las voy a poner de una vez. Está bien, doctora. Y les voy a dejar un video que está al último, porque viene en inglés, está muy interesante. ¿Verdad? Viene en inglés y como quiera aquí lo vamos a tener por si no alcanzamos a verlo. Entonces, en esta tabla podemos observar que tienen antisépticos, esterilizantes, desinfectantes y sanitizantes. Los antisépticos, como ya lo mencionó la doctora Lizeth, se pueden usar en tejidos vivos, esa es su característica. También se pueden utilizar en superficies, pero la característica principal es que se pueden utilizar en tejidos vivos, como el alcohol, que es la solución más se conoce y ahorita es lo que estamos utilizando por la contingencia del coronavirus. Pero este es efectivo solamente de un 60 a un 85%, ya sea etanol o alcohol isopropílico o isopropanol. Su uso es un antiséptico tópico porque se utiliza pues en la piel y su modo de acción, por ejemplo, siguiendo con el alcohol, es disolver lípidos y desnaturalizar proteínas. Aquí tenemos otro tipo de antisépticos que en algunos que se utilizan con fenol. Sin embargo, ya se conoce que el fenol pues es cancerígeno, pero sí se ha utilizado, o en algún punto sí se utilizó como desinfectante, tanto antiséptico como un antiséptico o para descontaminar o desinfectar superficies. Se ha utilizado como jabones, en lociones, cosméticos, desodorantes, etcétera. Y esto actúa mediante la disrupción de la membrana. Algunos otros también de los más conocidos pues son el peróxido de hidrógeno en una solución al 3%. También se utiliza como una solución tópica y este es un agente oxidante, entre muchos otros. Entonces, esta tabla viene en su libro del Brock y la pueden consultar más detenidamente, el tipo de antiséptico, su uso y el modo de acción que tiene. ¿Okay? Esta es continuación de la gráfica, pero aquí ya vemos agentes que se consideran
esterilizantes, desinfectantes o sanitizantes. Los otros, estos eran agentes antisépticos que los podemos aplicar a tejidos, por ejemplo, en una herida. Acá ya son en superficies. Hay algunos desinfectantes que también pueden utilizarse como antisépticos, pero no todos. Hay algunos otros que no. Aquí, por ejemplo, el alcohol, como lo mencionó la doctora Liz, utilizar tanto como desinfectante, como un agente antiséptico y desinfectante. ¿Okay? Otros detergentes catiónicos, el gas cloro también lo tenemos como un agente esterilizante o desinfectante, el óxido de etileno como un agente esterilizante, formaldehído, glutaraldehído, entre muchos otros vienen aquí estos agentes. Viene su uso, que significa, por ejemplo, el alcohol, que es desinfectante, el óxido de etileno, que sí, ese sí se utiliza como un esterilizante. Recordemos que el esterilizante es, o más bien el proceso de esterilización, nos quiere decir que se eliminan todos los microorganismos y además las esporas. En un proceso de desinfección podemos eliminar a todos los microorganismos. Esterilizante si llega a matar las esporas o eliminarlas. Y vemos el modo de acción. Aquí, por ejemplo, que ahorita estamos utilizando mucho el cloro. Aquí tenemos un ejemplo en forma de gas. Nosotros ahorita estamos utilizando en una solución de hipoclorito de sodio, pero el efecto es el mismo. Se utiliza como desinfectante o también ya sea de superficies o para purificación de procesos o materiales que se utilizan en procesos de purificación de agua, y el modo de acción es un agente oxidante. El óxido de etileno, por ejemplo, que este también se utiliza mucho, pero este sí es un agente esterilizante, y este se utiliza para materiales que son muy sensibles a la temperatura, como las placas Petri. Ustedes las placas Petri que van a comprar a la farmacia de ciencias químicas, esos vienen en una bolsita. Entonces, si nosotros metemos esas placas Petri al autoclave, se van a achicharrar porque son sensibles al calor. Entonces se utiliza el óxido de etileno, que se considera una esterilización en frío porque no utiliza calor, y se utiliza para esterilizar estos materiales termosensibles como los plásticos y algunos otros más materiales. Entonces revisen bien esta tabla, viene en su manual. Y pasamos al tema de los fármacos antimicrobianos. Que los fármacos antimicrobianos ya los conocemos, todos hemos pasado por alguna infección que nos han tenido que dar este antibiótico para poder matar al microorganismo causante de la infección. Estos son compuestos que matan o que controlan el crecimiento del patógeno en el hospedador. Estos se pueden clasificar. Hay muchas clasificaciones de los antibióticos o de los antimicrobianos, y estos pueden ser en función de la estructura molecular. Por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos, que ya nos estamos refiriendo a la molécula. Por el mecanismo de acción, puede ser el blanco, por ejemplo, los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, que ahorita más adelante lo vamos a ver. O por el espectro de acción antimicrobiana, los de amplio espectro o espectro reducido. Y también podemos clasificar a los antibióticos como naturales o sintéticos. Entonces, los antibióticos sintéticos, aquí hay algunos ejemplos. Estos
sintéticos quiere decir que fueron totalmente creados en un laboratorio. No se pueden encontrar en la naturaleza. Tenemos dos ejemplos. Un ejemplo son los análogos de factores de crecimiento. Esto quiere decir que interfieren con el metabolismo de la bacteria. Es un compuesto sintético estructuralmente semejante a los factores de crecimiento, pero tiene algunas diferencias estructurales que impide que el factor de crecimiento funcione y el resultado es que se altera el metabolismo. En este caso tenemos el ejemplo de las sulfamidas, que la sulfanilamida es un análogo del ácido aminobenzoico, que este forma parte del ácido fólico, una vitamina precursora del ácido nucleico. O la isoniazida, este medicamento es muy utilizado para tratar infecciones por Mycobacterium, como Mycobacterium tuberculosis, que es un análogo también de factor de crecimiento, y este interfiere con la síntesis de los ácidos micólicos. Otro ejemplo son las quinolonas, que estas interfieren con la DNA girasa, impidiendo el superenrollamiento del DNA. Entonces, aquí estamos hablando a nivel de replicación. Cuando la bacteria se está dividiendo, interfieren para que el DNA no se replique. Estas, por ejemplo, las fluoroquinolonas, tienen su acción contra gram positivos y contra gram negativos. Uno de estos ejemplos es el ciprofloxacino, que se utiliza en el tratamiento de infecciones de vías urinarias en el humano, en aves de corral, etc. Y ahora pasando a los antimicrobianos naturales o los antibióticos naturales, estos son agentes antimicrobianos que son producidos por microorganismos. Estos sí los vamos a poder encontrar en la naturaleza y los producen tanto bacterias como hongos. Y la función que se ha asociado para estos microorganismos es que consiste en inhibir o matar a otros microorganismos. Sabemos que en la naturaleza hay competencia por espacios o por nutrientes, entonces una bacteria puede producir un antibiótico que mata a otra bacteria. Existen miles de antibióticos, pero menos del 1% tienen una aplicación médica. ¿Esto por qué? Porque comúnmente tienen mucha toxicidad o falta de absorción. Entonces, como estos moléculas las producen las bacterias para atacar a otras bacterias en condiciones naturales, nosotros pues no los estamos administrando en el cuerpo. Y en el cuerpo pues nos puede hacer a nosotros tóxicos, o más bien la toxicidad es muy alta que a nosotros nos puede hacer daño, o falta de absorción, que nosotros no los tomamos, pero el cuerpo no lo puede absorber y no puede llegar al sitio que lo necesita. Estos antibióticos se pueden modificar de forma artificial y podemos potenciar su eficacia y el resultado se denomina un antibiótico semisintético. Entonces, un antibiótico semisintético quiere decir que es una modificación de un antibiótico natural. Entonces, los antibióticos tienen una toxicidad selectiva antimicrobiana. Esto es capacidad de inhibir o matar a microorganismos patógenos sin perjudicar al hospedador. Entonces, el antibiótico tiene o reconoce en algún componente de la bacteria, etcétera, que lo hace blanco solamente hacia la bacteria. Entonces, nosotros
no nos va a hacer daño, pero ya a nivel de eliminación, cuando se filtra ese antibiótico que pasa por el riñón, etcétera, ahí es cuando nos puede hacer daño, no tanto el antibiótico en sí, sino para desecharlo. Pero comúnmente estos son específicos para las bacterias, solamente que algunos sí pueden perjudicar al hospedador a toxicidad, no que a nosotros nos vaya a inhibir, por ejemplo, la síntesis de proteínas o nos vaya a inhibir la replicación, eso no pasa, solamente es en las bacterias. Y la sensibilidad de los microorganismos a los agentes antimicrobianos va a variar significativamente. Es decir, o un ejemplo, bacterias gram positivas son más sensibles a la penicilina, mientras que la mayoría de las gram negativas son resistentes. Y aquí vienen dos términos muy importantes, que son antibióticos de amplio espectro, que esto quiere decir que actúa tanto en bacterias gram positivas como gram negativas. Un ejemplo es la tetraciclina, y un antibiótico de espectro reducido, que este quiere decir o nos indica que solamente a cierto grupo de microorganismos o de bacterias va a hacer efecto. Por ejemplo, la vancomicina actúa eficazmente contra bacterias gram positivas. Estos comúnmente son resistentes a la penicilina, de los géneros Staphylococcus, Bacillus y Clostridium. Entonces, dentro también de bacterias gram positivas hay algunos antibióticos que no a todas las gram positivas va a hacer efecto o viceversa. Entonces los antibióticos tienen un sitio blanco, que también lo podemos encontrar como dianas o sitio blanco o un modo de acción. Entonces los antibióticos van a ir y atacar, por así decirlo, a los ribosomas, o van a inhibir la formación de pared celular, o su sitio blanco es la membrana citoplasmática, las enzimas de biosíntesis de lípidos, los elementos de replicación y transcripción del DNA. Entonces, cada antibiótico tiene un sitio en específico y aquí ya lo podemos clasificar en grupos. Grupos de antibióticos dependiendo del mecanismo de acción utilizado. Entonces, esta gráfica o esta figura viene en su libro para que la estudien muy bien. Y aquí vemos, es una bacteria, nos están indicando los sitios blanco o los sitios de acción de los antibióticos y algunos ejemplos. Entonces, estos no son todos los antibióticos. Solamente son algunos ejemplos. Por ejemplo, para los que inhiben la síntesis de la pared celular, tenemos ahorita el ejemplo que vimos, como la vancomicina o las penicilinas, que son de los que más se conocen o que ustedes seguramente han escuchado hablar. Ahora ya saben cuál es su sitio blanco, cómo ese antibiótico va a atacar a la bacteria. Hay otras como los quinolonas, que ahorita los mencionamos, que inhiben a nivel de la replicación del DNA. Estos porque se unen a la DNA girasa, por ejemplo, el ciprofloxacino. Ese también es un antibiótico muy conocido. Tenemos otro que inhiben la síntesis de proteínas, por ejemplo, ya sea atacando en la subunidad pequeña o la grande. El antibiótico se va a unir a una de las dos subunidades y va a inhibir la síntesis de proteínas. Por ejemplo, los que se unen a la subunidad grande del ribosoma, como la eritromicina, cloranfenicol, clindamicina, son de los que más pudieran haber escuchado. O los que se unen a la síntesis de proteínas, a la subunidad pequeña, la 30S, las tetraciclinas, por ejemplo, gentamicina,
amikacina, etcétera. Entonces, esta gráfica o esta figura, estudienla muy bien, porque de ahí pueden sacar preguntas para el examen. Son los sitios blanco de los antibióticos y ejemplos de esos antibióticos. Lo que les comentaba sobre el efecto o el espectro de la actividad antimicrobiana, los antibióticos de amplio espectro o de espectro reducido. Entonces, aquí vemos, nos lo divide esta figura en eucariotas, en bacterias, en parásitos obligados, que son bacterias pero obligadas, y en virus. Entonces vemos, por ejemplo, las tetraciclinas, que nos incluyen bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, parásitos obligados como clamidia o rickettsias. Esto nos abarca varios grupos de organismos, por ejemplo, las tetraciclinas. Entonces, estos, cuando ataca a varios, por ejemplo, gram positivos y gram negativos, se le considera de amplio espectro. Por el contrario, vemos la vancomicina, que ahorita también la comentamos. La vancomicina solamente nos ataca a bacterias gram positivas, pero solamente a un grupo de bacterias gram positivas. Vemos que no está abarcando todas las gram positivas, solamente un pequeño grupo dentro de las gram positivas. Entonces, en esta gráfica nos resume cuáles son algunos de los antibióticos que pueden tener amplio espectro, como la tetraciclina, que incluye bacterias gram positivas, gram negativas, rickettsias, etc. O de espectro reducido, como vancomicina, solamente para gram positivas, o polimixinas, solamente para gram negativas. O, por ejemplo, la isoniazida, solamente son para micobacterias. Ya hablando un poquito más específico sobre el modo de acción o el sitio blanco de los antibióticos, lo que comentaba de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Entonces, existen muchos antibióticos que inhiben síntesis de proteínas que interaccionan con el ribosoma. Estos alteran la traducción, como por ejemplo la streptomicina, que inhibe la iniciación de la cadena proteica. Algunos otros ejemplos dentro de síntesis de proteínas, recordando o recapitulando un poquito, la síntesis de proteínas implica varios pasos. Entonces, dentro de esos pasos, cada antibiótico es específico para un paso. Por ejemplo, la streptomicina inhibe la iniciación de la cadena de la proteína. Otro, por ejemplo, cloranfenicol o tetraciclinas, que inhiben ya la elongación, o sea, cuando la proteína se está haciendo más grande. Y muchos de estos antibióticos inhiben específicamente los ribosomas de organismos solamente de un dominio filogenético, es decir, que solamente los antibióticos van a unirse a bacterias. En nuestros ribosomas no los va a reconocer, no se pueden unir. Por eso lo que les comentaba es que son muy específicos. Por ejemplo, el cloranfenicol y la streptomicina son específicos para ribosomas de bacterias, mientras que la cicloheximida solo afecta a los ribosomas de eucariotas. Los antibióticos también hablan de la transcripción, que estos inhiben específicamente la transcripción mediante la inhibición de la síntesis de RNA. Por ejemplo, las rifampicinas son específicos para bacterias,
la actinomicina, que inhibe la síntesis de RNA combinándose con el DNA y bloqueando la elongación. Entonces, para ustedes, ¿qué es importante saber? Que hay antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas y que cada antibiótico ir cierto paso de la síntesis de proteínas, porque hay varios pasos. Entonces, den una repasada, cuáles son los pasos para la síntesis de proteínas. Entonces, hay antibióticos que inhiben, por ejemplo, el paso número 1, el paso número 2, hay otro antibiótico, el paso número 3, etc. Los antibióticos beta-lactámicos, que eran los que les comentaba, de clasificación de grupo por su estructura. Este es uno de los grupos más importantes de antibióticos, son de los más utilizados. Y esto, la característica que tienen es que tienen un grupo beta-lactámico o un anillo beta-lactámico. Y aquí podemos encontrar a las penicilinas o a las cefalosporinas, que son de los más utilizados. Y estos, la característica es que todos comparten una estructura en común, que es el anillo beta-lactámico. En esta gráfica podemos ver en la parte de arriba, vemos la estructura general de un antibiótico con el anillo beta-lactámico. En la flechita roja, sitio de actividad, mayoría de las enzimas. Estas enzimas se llaman beta-lactámicos. Hay algunos microorganismos que, para defenderse de ese antibiótico, producen enzimas beta-lactamasas que hace que degraden ese antibiótico y entonces ya no tiene su efecto. Este antibiótico, como les comentaba, se puede modificar y podemos obtener un antibiótico semisintético. ¿Y cómo obtenemos ese antibiótico semisintético? Vamos a modificar el grupo N-acilo, lo podemos observar aquí en el recuadro. Modificando ese grupo en la estructura, si lo cambiamos un poquito, naturalmente, pues ya no lo vamos naturalmente ya no va a ser el mismo, entonces la bacteria ya no lo va, o la beta-lactamasa a lo mejor ya no la va a reconocer y ya la podemos utilizar. Pero el problema es que después esas bacterias pueden adquirir resistencia y pueden producir beta-lactamasas que después que puedan hidrolizar el anillo beta-lactámico. Entonces aquí vemos la penicilina natural, que se le designa como penicilina G. Esta es la estructura. Entonces, partiendo de esta estructura, el grupo N-acil lo van a modificar para tener penicilinas semisintéticas, como la penicilina. Esta es más resistente a las beta-lactamasas. Si modificamos con otra estructura, el grupo N-acilo, podemos obtener la oxacilina, que esta también es resistente a muchas beta-lactamasas, que es esta estructura, la ampicilina, también modificando solamente el grupo acilo. Entonces, así obtenemos antibióticos semisintéticos. Entonces, el mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos. El modo de acción de este grupo de antibióticos es que inhiben la síntesis de la pared celular a nivel de la transpeptidación. Recordando, tenemos que la bacteria o la pared de la bacteria está compuesta por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico y una cadena de aminoácidos. Entonces, entre
Las dos moléculas, la forma en la que se unen es mediante los aminoácidos. Y para poder juntar los aminoácidos de la N-acetilglucosamina y poder juntar los aminoácidos del ácido murámico, tiene que haber una transpeptidación para que queden juntas las dos moléculas. Entonces, en este punto es donde los antibióticos pueden, disculpen, en este punto es donde los antibióticos hacen su efecto. Entonces, el resultado, como inhibe que se sintetice en la pared celular, vamos a tener una pared celular débil que va a terminar por degradarse. De igual manera, aquí tenemos a las cefalosporinas, que también son anti-beta-lactámicos. Esta la produce un hongo llamado Cephalosporium. Y el mecanismo de acción es muy igual. Se une a las proteínas de unión a penicilina, que estos impiden el entrecruzamiento del peptidoglicano, o es decir, inhiben la transpeptidación. Un ejemplo es la ceftriaxona, que esta es muy resistente a beta-lactamasas y es muy útil en el tratamiento de Neisseria gonorrhoeae. Otro tipo de antibióticos naturales son los aminoglicósidos. Estos antibióticos contienen aminoazúcares que están unidos por enlaces glicosídicos. Por ejemplo, la streptomicina, la kanamicina, la neomicina, gentamicina. A lo mejor las han escuchado. Y su modo de acción es que estos inhiben la síntesis de proteínas. ¿En qué nivel? Inhiben a nivel de que se unen a la parte pequeña del ribosoma. Y se actúa sobre bacterias gram negativas. Los macrólidos son otro tipo de antibióticos, que estos tienen un anillo de lactona unido a azúcares. Hay una gran variedad de antibióticos macrólidos, por ejemplo la eritromicina, que es de las más conocidas. Y este se administra comúnmente en lugar de la penicilina en pacientes que tienen alergia, ya sea a la misma penicilina o antibióticos o a otros beta-lactámicos. Este lo produce una especie específica de Streptomyces. Y estos también son de los antibióticos que constituyen el 20% de los antibióticos producidos y consumidos. Son muy importantes. Comúnmente son de amplio espectro y de igual forma inhiben la síntesis de proteínas, pero en este caso en la subunidad grande. Las tetraciclinas también son producidas por diversas especies de Streptomyces y son ampliamente utilizadas. Y estas inhiben a casi todas las bacterias gram positivas y gram negativas. Y aquí también podemos ver en este gráfico que existen diferentes tipos de tetraciclinas. De igual forma tenemos nuestros anillos, pero aquí tenemos cuatro anillos y se modifica en cada radical. Entonces, en cada radical, ya sea el 1, el 2 o el 3 del 4 de cada anillo, si lo modificamos, obtenemos una tetraciclina distinta, que ya sería un antibiótico semisintético.
De igual forma, inhiben la síntesis de proteínas, uniéndose a la subunidad pequeña del ribosoma. Entonces, las tetraciclinas y beta-lactámicos son los dos grupos de antibióticos más importantes en la medicina. Y algunos de los antibióticos ya más nuevos, como la daptomicina. Este es un lipopéptido cíclico, tiene una estructura demasiado compleja, entonces es muy difícil que sea degradado. Es producido por una especie del género Streptomyces. Se utiliza en bacterias gram positivas y en gram negativas, como Staphylococcus o Streptococcus. Y el mecanismo de acción, este es que forma un poro que provoca una despolarización de la membrana. Entonces aquí actúa a nivel de la membrana. Entonces la célula va a perder la capacidad de sintetizar macromoléculas como ácidos nucleicos, proteínas, y pues finalmente, si no tenemos estas moléculas, viene la muerte celular. Hasta aquí se termina la parte de los antibióticos o de los antimicrobianos que se utilizan para infecciones por bacteria. Pero también tenemos unos compuestos antivirales que se utiliza para el control de virus. Ojo, aquí es muy importante recalcar que los antibióticos no tienen efecto sobre los virus. Por eso, cuando hay infección vírica, no se deben de administrar antibióticos, porque no le va a hacer efecto. Solamente los antibióticos se utilizan para bacterias. Es para lo único que se va a utilizar los antibióticos. Los virus tienen sus propios compuestos antivirales, como los antibióticos. Los antibióticos son más amplios. Para los virus son mucho menos. Existen muchos menos compuestos antivirales y estos son muy, muy específicos. Aquí en esta tabla vemos el tipo de antiviral. A lo mejor el aciclovir, que es el que han podido escuchar o a lo mejor es el que más conocen, porque ese es el que se utiliza para tratar algunos tipos de herpes. El aciclovir, por ejemplo, inhibe la polimerasa del virus y se utiliza en virus herpes virus. Por ejemplo, los fuegos labiales es un tipo de herpes y nosotros vamos a la tienda y compramos el cicloferón, creo que así se llama, si mal no recuerdo, y ese no sirve para atacar directamente al virus. Y existen muy limitados los compuestos antivirales. Seguimos con la continuación de los compuestos antivirales. Vemos aquí la categoría o el compuesto, el mecanismo de acción. Comúnmente estos son específicos del virus. Ser parcial, a ver. Necesita al hospedador, una célula hospedadora, para poder replicarse. Y el virus solamente tiene ciertas proteínas. Y estas proteínas le ayudan a replicarse, pero son propias del virus, la mayoría o en la mayoría de los virus. Entonces tenemos que polimerasas virales, ese es el sitio blanco, y son las que se inhiben o inhiben
las polimerasas virales, estos compuestos. Y por el otro lado también tenemos a compuestos fúngicos. Estos también son muy, muy reducidos, mucho más que los antivirales. Y esto porque es muy difícil de hacer un compuesto antifúngico debido a que esos compuestos, o más bien al ser un hongo, al ser un microorganismo eucariota, una célula, al ser una célula muy parecida a las eucariotas, se tiene más dificultad, son un poquito más dificultosos para poder crear un antifúngico. Y estos comúnmente son muy tóxicos para el hospedador porque pueden atacar a las células. Aparte de que el propio cuerpo, es muy difícil que los elimine. Una de las principales diferencias es el ergosterol, que este es muy parecido al colesterol en las células animales, pero este se encuentra solamente en la membrana de hongos. Entonces, este es un sitio blanco. Y se tienen los inhibidores del ergosterol, el ergosterol. Y estos también son producidos por bacterias. De los más conocidos son los azoles. Inhiben la síntesis del ergosterol, que es específico para el hongo. Aquí hay unos ejemplos que a lo mejor ustedes también los han escuchado, si alguna vez les ha dado el famoso pie de atleta, por ejemplo, el ketoconazol, el miconazol, etcétera. Esos inhiben la síntesis del ergosterol y pues el uso ya sea tópico u oral. Hay distintas presentaciones, pero estos comúnmente sí son más tóxicos. Por eso una infección fúngica es muy difícil de tratar porque estos compuestos son demasiado tóxicos para nosotros. Y los sitios blancos son muy reducidos. Es difícil. Y estos son los mecanismos de acción de algunos antifúngicos, que de los pocos que hay, igual que los antibióticos, inhiben la síntesis de la pared celular, o el sitio blanco también son membranas, funciones membranales. La síntesis del ergosterol, este es el principal sitio de acción. Y en algunos otros procesos, como en la síntesis de ácidos nucleicos o en la formación de microtúbulos. Muy bien, creo que aquí termina la clase de acción de agentes químicos, muchachos. En general, o sea, está en forma general, nada más para tener el concepto, visualizarlo bien de los compuestos químicos, ¿sí? Y los compuestos químicos principales. Profe. Sí. Yo tenía una duda.